de los diáconos permanentes de nuestra diócesis. Así que bueno, un montón de servicios que el Señor le ha ido pidiendo a través de la iglesia a lo largo de estos años y que Él con mucha generosidad ha ido diciendo que sí, igual que a nosotros esta noche. Eh, la dinámica de esta noche va a ser muy sencilla. Vamos a comenzar con una oración muy breve. Después le damos la palabra a Héctor, que nos va a ayudar con la reflexión sobre el tema central de esta que nos reúne esta noche. Y después de su intervención, eh, entre Suni, Walter y Moni, nos van a ir ayudando a hacer preguntas, hacer comentarios, ¿no? Y a entrar en diálogo con Héctor para que nos saque dudas o simplemente para compartir lo que nos resuena de qué es lo que él nos comparta primero, ¿sí? Así que les agradezco un montón a todos la paciencia por haber esperado a este momentito y bueno, le pido a Celia que nos ayude con la oración inicial y reitero para los que recién se conectaron que por favor se silencien sus dispositivos, silencien el Zoom para poder escuchar con claridad y no interferir con el sonido. ¿Eh? Celia, Hola, buenas noches. Bueno, nos vamos a poner en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí jamás tendrá hambre. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, llamando y recibiendo a cuantos venimos en tu búsqueda para conocerte y amarte más. Haz que en esta formación abra mi entendimiento, disponga mi voluntad, avive mi amor. Te pedimos, Señor, que nos deje el alimento, la Eucaristía, para poder alimentar también nuestro espíritu y llegar a tener vida en Cristo. Amén. amén. Hola, buenas noches. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Creo que es necesario, antes de comenzar con nuestra reflexión, conocer al menos un pensamiento de ese acontecimiento que cambió la vida de la Iglesia, el Concilio Vaticano II, 1962 al 1965. Pensando en la liturgia y especialmente en la Eucaristía, el concilio descubre que la comunidad celebrante no conoce el misterio que celebra, le queda lejos. Quizás por la lengua, solo en latín, quizás por la presidencia, de espaldas, y propone dos caminos para acercar el misterio. En primer lugar, un camino descendente, respetar la lengua y la cultura de cada pueblo. Poco a poco se comienza a celebrar en la lengua de cada lugar. Además, el respeto por cada cultura, porque en las distintas culturas generalmente existe esta búsqueda de Dios de distintas maneras, por distintos caminos, que la Iglesia como madre educadora tendrá que acompañar, orientar, corregir. En segundo lugar, dice el concilio, un camino ascendente. La comunidad celebrante deberá formarse. Y es por eso que, pasado el primer año del concilio, al final de 1963, comienza a redactarse el primer escrito fruto del concilio, la Constitución sobre la renovación de la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Y en el comienzo aparece una invitación para la formación de los bautizados. Dice así:
La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación, en virtud del bautismo, el pueblo cristiano. Por tanto, no es una ocurrencia de la Iglesia de nuestro tiempo, sino más bien lo que hace la Iglesia de cada tiempo es recordar derechos y obligaciones que nos regaló el bautismo y la vida cristiana que hemos abrazado. Dicho esto, nos metemos en nuestro tema. La vida cristiana que la recibimos una vez y para siempre necesita, como toda vida, ser protegida, alimentada, fortalecida, para poder acompañar toda nuestra existencia, vida de familia, de trabajo, la comunidad parroquial y además insertos en una sociedad cada vez más indiferente a lo religioso. De la realidad de cada uno, con tantos matices, surgen nuestras búsquedas y nuestros interrogantes. ¿Cómo formarnos? ¿Dónde está la fuente? ¿Cuál es el camino? La Iglesia, que es madre y educadora, sale al encuentro de nuestras búsquedas desde distintos rostros de nuestra Iglesia diocesana, que desde sus propios límites y su propia experiencia irá mostrando un camino cierto para no descuidar la relación que todos tenemos con Dios desde el día de nuestro bautismo. En este compartir como hermanos, vamos a intentar profundizar juntos sobre la Eucaristía, tantas veces cercana y lejana al mismo tiempo. La Iglesia vive de la Eucaristía, nos decía Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucaristía en 2003. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el corazón del misterio de la Iglesia. La Iglesia experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, comenzó su peregrinación hacia la casa del Padre, la Eucaristía acompaña su caminar, alimentando la experiencia cotidiana de la fe, que invita a seguir caminando en la historia con esperanza. El catecismo de la Iglesia nos introduce en este misterio cercano y lejano al mismo tiempo. Dice así: la Eucaristía es también el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cuerpo. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y así adquieren un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar regala a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Hasta aquí el catecismo. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos hace a todos parte de su ofrenda, en esta expresión eucarística tan conocida. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En esta expresión eucarística repetida en cada Eucaristía, está presente la vida y la historia de todos, alegrías y tristezas,
logros y fracasos, búsquedas y esperanzas. En esta experiencia cotidiana de la fe, cada bautizado está llamado a descubrirse presente en el acontecimiento de Emaús en la tarde de la Pascua. Quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde y el día se acaba. Esta fue la súplica de los discípulos y que el resucitado aceptó. Poco después, el rostro de Jesús desaparecería, pero el Maestro se había quedado escondido en el pan partido. Escena que provocó en los discípulos que se abrieran sus ojos y pasaran de peregrinos de la tristeza a testigos de la esperanza. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Cuando los discípulos de Maús le pidieron que se quedara con ellos, Jesús respondió con un don mucho mayor, en la fracción del pan, en nuestra Eucaristía. Jesús encontró el modo de quedarse en ellos. Por tanto, celebrar la Eucaristía es entrar en profunda comunión con Jesús. De ahí esta expresión tan actual de Juan Pablo II. La Iglesia vive de la Eucaristía. Es necesario, por tanto, cuidar el movimiento que va de la Eucaristía celebrada a la Eucaristía vivida, del misterio creído a la vida renovada. Volvemos a nuestro tema. Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. ¿Qué significa esta expresión para nosotros? La Eucaristía es fuente porque en ella los cristianos encontramos los mismos gestos y actitudes presentes en la vida de Jesús, a través de los cuales fue educando, modelando el corazón de sus discípulos según el corazón del Padre. A partir del momento que Jesús emprende decididamente su camino a Jerusalén, es decir, cuando comienza su camino hacia la cruz, inicia, podríamos decir, una catequesis permanente para formar a sus discípulos. Los discípulos, siguiendo a Jesús, aprendieron a perdonar, a compartir, a servir, a consolar, a ser pacientes. Cuando Jesús pasa por la cruz, no sube solo. Cuando Jesús sube a la cruz, lleva toda su vida y su enseñanza. Y de esta manera, su vida y su enseñanza se transforman en sacramento. Y entonces, la vida y la enseñanza de Jesús ya no solo la encuentro en el Evangelio de Jesús, sino también a partir de la Pascua la puedo encontrar y abrazar en cada Eucaristía. Este encontrar y abrazar permanentemente la vida y la enseñanza de Jesús en cada Eucaristía me va a permitir poco a poco seguir madurando actitudes y decisiones cristianas que todavía me cuestan. Porque la relación cotidiana con Jesús me va a regalar la confianza necesaria para decirle a Jesús en cada Eucaristía qué necesito renovar hoy en mi vida con su enseñanza. Quizás podría comenzar por esta dimensión cristiana. Señor Jesús, hoy quiero que me enseñes a perdonar, porque solo el perdón todavía no está presente en mis actitudes. Necesito tu misericordia para que mi perdón sea parecido al tuyo. A veces podré decirle a Jesús, Señor, ¿cuánto me cuesta compartir?
descubro que necesito crecer en caridad. Enséñame como enseñaste a los discípulos a poner lo poco que tenían para que todos pudieran comer. Otras veces quizás, pensando en mi ser catequista, le pediría a Jesús que me regale la capacidad de descubrirme servidor, servidora de la Iglesia, desde la paciencia de Dios, porque el encuentro de cada semana me supera. Y si nos toca pasar por experiencias duras, de dolor, animarnos a pedirle a Jesús con mucha confianza, Señor, necesito que me regales la capacidad de consolar, como vos consolaste a Marta y a María en la muerte de su hermano, porque a mí no me sale. Todo lo que necesitamos de Jesús para nuestra vida cristiana lo encontramos en cada Eucaristía. Si cada sacramento es un encuentro entre Dios y el hombre, expresado en esa hermosa imagen de un abrazo, entonces la Eucaristía se transforma en el abrazo permanente que tanto necesitamos. En esta misma línea de reflexión, el Papa Francisco nos dejó un mensaje en la carta apostólica Desiderio Desideravi. Dice el Papa, la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena, poder escuchar su voz, comer su cuerpo, beber su sangre. Lo necesitamos a Él. En la Eucaristía y todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. Continúa Francisco. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos, de su mirada, sentimientos, están presentes en la celebración eucarística. Y entonces, yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaún y el paralítico en la casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. El Señor Jesús continúa perdonándonos, curándonos, salvándonos con el poder de los sacramentos. Vamos a la otra dimensión. La Eucaristía es culmen, porque en ella nos encontramos de manera especial con Jesucristo muerto y resucitado. La presencia de Jesús en la Eucaristía es real. Tal presencia es real no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, ya que es sustancial. Y por ella se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Las palabras del apóstol Pablo nos trasladan a las circunstancias dramáticas en que nació la Eucaristía. En ella está escrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No solo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de su Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano
que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de Él como si hubiéramos estado presentes. Algunos textos bíblicos ilustran también nuestra reflexión. En el diálogo de Jesús y Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y que solemos proclamar en la celebración de bautismos, Jesús le responde a Nicodemo: te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo y dónde renovar una y otra vez nuestra relación con Dios? ¿Cómo renacer de lo alto? Jesús quiso quedarse en la Eucaristía para que todo el que lo busque lo pueda encontrar. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata cómo alimentaba la primera comunidad la vida cristiana que habían recibido el día del bautismo. Vida nueva, vida frágil, necesitada de alimento para poder crecer. Nos dice el texto bíblico: se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos no se conformaron con haber conocido a Jesús, sino que querían conocerlo más y mejor. Necesitaban seguir escuchando la enseñanza de la Iglesia en la figura de los apóstoles, compartir la vida de la comunidad y participar de la fracción del pan, el primer nombre que se le dio a la Eucaristía. El magisterio de la Iglesia siempre sale al encuentro de sus hijos. Los frutos de la comunión eucarística los describe así el Catecismo. Por la Eucaristía la comunidad se une más a Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como yo, que he sido por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Y termina el Catecismo. Además, la comunidad de los bautizados se fortalece en su lucha contra el mal y crece en la fraternidad eclesial. La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Por eso, para todo bautizado, la Eucaristía nunca podrá transformarse en una opción, la cual puedo cambiar por otra actividad que me hace bien, o porque no me dan los tiempos, o por pereza. La Eucaristía debe ocupar un espacio irrenunciable e innegociable en la vida de los cristianos. La Eucaristía sigue siendo fuente y culmen también en nuestro tiempo y en nuestra cultura. Una definición sobre la Eucaristía que es tan antigua como hermosa sintetiza su riqueza y su misión. Dice así: la Eucaristía es el centro y el corazón de la vida de la Iglesia, donde los hombres experimentan ya en la tierra su encuentro con Dios. Ojalá nos dejemos encontrar por el Hijo de Dios, que no se cansa de buscarnos para ofrecernos el abrazo que tanto necesitamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias. En nombre de la Junta Diocesana, te damos gracias por este aporte, pero sobre todo por el gran amor a la Eucaristía que nos transmitiste a través de toda esta enseñanza. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Invitamos a que ahora sí, desde este lugar y bueno, iluminados por este momento tan especial que nos brindó Héctor,
a que, bueno, vayamos tratando de interactuar con él, aquellas preguntas que quieran hacer, aquellas cosas que quieran compartir, que hayan quedado en el corazón, que hayan movilizado nuestro ser catequista, aquellas dudas que podamos llegar a tener. Bueno, aquí está Héctor para poder ayudarnos a seguir iluminando este momento, ¿no? Con sus palabras, eh, con cada cosa que ustedes quieren preguntar. Recordemos de que, bueno, como somos muchos, hagámoslo levantando la mano para que podamos ir habilitando a aquellas personas que quieran ir consultando. Levantamos la mano, pero no esta de carne y hueso, sino la mano virtual. Virtual, En el virtual. Zoom abajo, en el menú de abajo, tienen un botoncito que dice reacciones. Bueno, ahí apretando reacciones, una de las opciones es levantar la mano. Entonces eso automáticamente en la plataforma los ubica en primer lugar o en segundo, en tercero, decimos una cola de espera y le vamos dando la palabra. Muy bien. Yo voy comenzando con una preguntita, agradeciendo al negro, a Héctor, que al final te pudimos ver, negro. Se conectó solo a la cámara mientras hablaba, así que, Y, este, no muy bien. quería, no quería que esté en oscuro, ya que soy medio oscuro. Bueno, no, la pregunta tiene que ver no tanto con lo que dijiste, mm, acerca de lo que dijiste, sino más bien desde nuestros ser catequistas. Por ahí una pregunta que a veces nos surge es cómo hacemos como catequistas para poder transmitir ya sea a los chicos o a los adolescentes, a los padres, que la Eucaristía es importante, que es lo más importante, que es el culmen y la fuente de toda nuestra vida cristiana. ¿Cómo hacemos para que no quede enredada el tema en medio de otros tantos temas que vemos en la catequesis? Sí, ahora van a aparecer los límites. Eh, pero yo creo que en primer lugar, para mí tiene que ser fuente y culmen. Yo catequista, yo en el compartir cada semana, yo cada domingo, más allá de lo que le pueda decir, este, mi vida tiene que expresar que mi vida es eucarística, que mi vida necesita de la Eucaristía. Yo creo que ese es el primer paso y el paso a seguir y el paso de siempre, digamos, ¿no? Si no, pasará como un tema más, es verdad. Este, yo creo que pasa por ahí, digo, a ver por qué, porque eh, eh, yo descubrí que eso era importante para mí. Y digo, ¿por qué es posible? Porque no lo fue siempre así, solo cuando lo pude descubrir, quizás porque otros me ayudaron, digamos, ¿no? Yo creo que es por ahí, digamos, ¿no? El testimonio que habla siempre desde el silencio, y demostrar en la vida de que verdad yo soy capaz, digamos, ¿no? De vivir aquello que celebro, ¿no? Eso que a veces decimos cuando terminamos la Eucaristía. Que yo soy capaz de trasladar a la vida de todos los días esta dimensión social que tiene la Eucaristía, es de compartir con otros, porque en el fondo los que participamos de la Eucaristía en el templo, participamos de esta comunión, que es motivo para otro tema, digo, pero que provoca el Espíritu, que se convierte en asamblea, y en esta comunión celebramos el misterio. Y después nosotros somos testigos de esa comunión con aquello que nos encontramos. Muy bien. Ahí
chat que dice Mercedes Sánchez, pero que veo varias colegas ahí con Mercedes, Dani, Baby, tenían una pregunta, ¿no es cierto? Tenían una mano alzada. Hola, buenas noches. Sí, esto es lo que teóricamente nosotros tenemos que aprender y transmitir. Muchas veces los catequistas somos los últimos a veces de transmitir estas cosas, ¿no? Y mi pregunta va, Negrito, hoy los matrimonios modernos, los pocos matrimonios que hay, como que esta figura de la participación de la Eucaristía no le dan importancia. Entonces a los catequistas nos cuesta transmitir esto. Más allá de la linda explicación que diste, nosotros transmitirles a las familias modernas esto, ¿no? Que tiene que ser el encuentro con Él. ¿Te la hice muy larga? No, en verdad hay tiempos más difíciles y más fáciles. Bueno, este es nuestro tiempo, digamos, ¿no? Este es nuestro tiempo y esta es la gente que nos toca. Es verdad que lo dije en algún momento que vivimos en medio de una sociedad que es indiferente cada vez más a lo religioso y por tanto no va a tener esta apertura, algo que a lo mejor todavía no le convence o todavía no cree, ¿no? También es verdad que nosotros, digamos, tus padres de catequesis, somos fruto de la catequesis que recibimos quizás, ¿no? Eh, porque no hay que descartar nunca nada, digamos, ¿no? Si hoy no creen, quizás fue la catequesis que recibieron o que no la entendieron o que no hay respuesta para lo que pasó. Lo real es que tenemos personas que todavía no están abiertas este, eh, a la celebración eucarística, digamos, ¿no? Que, que quizás por tradición llevan a sus chicos a la catequesis, porque en el fondo será una tradición familiar o porque consideran que hay algo de valor ahí, pero ellos no están tan convencidos, digamos, ¿no? Quizás también desconozco cómo son todas las catequesis en distintas parroquias, digamos, ¿no? Eh, Digo, la catequesis ciertamente tiene o al menos debería tener una dimensión litúrgica, digamos, que es celebrativa. Cuando durante 3 años, 2 años, la catequesis ayuda a meterse en la liturgia, yo creo que son pasos que ayudan, digamos. Quizás no sea la solución que esperan los catequistas, pero yo creo que ayuda, digamos, ¿no? Porque también la liturgia es una gimnasia, digamos, ¿no? Es un ejercicio que tengo que ejercitar como tantos otros. Bueno, tenemos experiencia de eso en cada comunidad. Cuando dejo de ir a misa, después dejo. Y empecé dejando solamente un domingo, ¿no? Yo creo que quizás refrescar esta dimensión que tiene la catequesis, que no sé si está tan viva, digamos, en los procesos de catequesis, digamos, ¿no? Gracias, Negrito. Mónica y Walter, que levantaron la mano. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, en un primer momento para invitar a todos para que nos vayamos sumando también con nuestras preguntas, con nuestras reflexiones para enriquecer este momento. Un paso de la charla, me quedó algo ahí, Héctor, y me gustaría que bucees un poquito como para ayudarnos a esto, ¿no? La Eucaristía celebrada, la Eucaristía vivida. Bucear un poquito sobre esto. ¿Realmente vivimos lo que celebramos? Es lo que deberíamos, yo creo que nuestros límites a veces impiden que la vivamos plenamente, digamos, ¿no? Creo que mientras estemos en camino de vivirla, de compartir, de hacer la carne, yo creo que a veces, digo, ayuda echarle una ojeada a la historia de las Eucaristías, digamos, ¿no? Eh, Espero no hacerlo tan largo, digamos que, ¿por qué el Jueves Santos
no se lee ningún evangelio de la institución de la Eucaristía, se lee el lavatorio de los pies, por más de un motivo, porque también el servicio expresa también la entrega hasta el final. Pero en realidad se lee la institución de la Eucaristía, según San Pablo, ahí por dos motivos. En primer lugar, porque es el escrito más antiguo en la Sagrada Escritura sobre la institución de la Eucaristía. Pero hay algún motivo que es más valioso, porque la institución de la Eucaristía, según Pablo, a los Corintios, surge de un reproche. En los comienzos de la Eucaristía se celebraba en las casas de familia. Y si ustedes miran el libro de los Hechos de los Apóstoles, siempre va a aparecer en algún evangelio que siempre es una casa de 2 pisos, así como cuando Jesús manda a sus discípulos, vayan en la casa de arriba. Otro ejemplo de los Hechos de los Apóstoles, ese acontecimiento donde Pablo predicó mucho y se le cayó uno por la ventana, también estaban en la sala de arriba. Porque uno tendría que leer los versículos anteriores a la institución de la Eucaristía y se va a dar cuenta donde Pablo reprocha porque la Eucaristía se celebraba en el piso de abajo, en el contexto de una, como decimos nosotros hoy, una comida a la canasta. Y aparecer los corintios que eran más pudientes y trabajaban menos, llegaban más temprano y llevaban su rica comida y comían sin esperar a los que trabajaban, que venían más tarde sucios y con las manos vacías. Y por eso Pablo les dice, ¿qué quieren que los voy a felicitar por esto? ¿Para emborracharse? Tienen sus casas. Esto no es celebrar la Eucaristía, dice Pablo. ¿Para qué lo hacen? ¿Para hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? Y entonces ahí comienza la institución, porque lo que yo recibí del Señor. ¿Y qué significa esto? Esta famosa dimensión social de la Eucaristía, que hay que llevar a la vida de todos los días aquello que celebro. Si yo celebro, y sé que celebro, por ejemplo, la plenitud de la caridad, no tiene sentido entonces y hacernos una pregunta permanente, ¿por qué entonces no compartir? Y así podríamos buscar otros ejemplos, que algunos aparecían ahí, digamos, ¿no? En el perdón, en el servicio. Tiene que ver con esto, porque yo celebro eso que después no vivo. Yo celebro la plenitud de la solidaridad. ¿Por qué no ser solidario? Yo celebro la plenitud de la caridad. ¿Por qué entonces no compartir? Yo celebro la plenitud en el servicio, aquel que se arrodilló y le lavó los pies a todos. ¿Por qué después soy selecto a quien servir? Esa no es la enseñanza que me da Jesús en cada Eucaristía, aquello que celebro y abrazo. Bien, muchas gracias, Héctor. Ahí eran unas preguntitas también por el chat. Yo comparto algunas que le vamos recibiendo. La primera dice, Moni, buenas noches. ¿Sirve obligar de alguna manera a participar de la Eucaristía a niños y adultos? Creo que no. Si la pregunta es así seca, no. Vuelvo a la respuesta anterior. Habrá que ver un proceso anterior de qué manera soy capaz de preparar a estas familias. Y quizás al final del proceso alguna se anime, digamos, porque ha visto algo que la entusiasmó. Las personas somos complicadas a veces, incluso de la manera que recibimos las cosas. Pero yo creo que, insisto, sí o sí la dimensión celebrativa que se desprende de la liturgia debe estar presente y con mucha vida en la catequesis como proceso. Digamos, ¿no? Yo no soy experto en catequesis, digamos, pero una dimensión, porque quien prepara la liturgia es la catequesis. Nadie hace cursos de liturgia para ir a la misa, digamos, ¿no? La formación litúrgica surge de la catequesis, digamos, ¿no? Se supone
esto es tan lejano, ¿no? Y no por culpa de los catequistas ni de la catequesis, digamos, ¿no? El dibujo sería, después de un proceso de catequesis, todos están preparados para la liturgia, es una cosa que no existe, digamos, ¿no? Pero como horizonte, digamos, como búsqueda, me parece que estaría bueno. Más allá que mis ojos todavía no lo puedan ver a este grupito que tuve estos 3 años, digamos. Ujú. Creo que con eso también iluminas mucho el comentario de que en el chat ponía Victoria sobre cómo podemos hacer desde nuestro lugar de catequistas para acercar a la gente que se alejó, que se vuelque, para que vuelva a creer, tener fe en la Eucaristía, ¿no? Bueno, también va por lo que recién decías, ¿no? Por este aspecto más de testimonial, de ir sembrando en la catequesis y sobre todo de ir capacitando los corazones de las personas para ir adquiriendo la experiencia que significa celebrar la Eucaristía, ¿no? En esto yo, mientras, si alguno quiere, se puede ir sumando a las preguntas, pero pensaba mientras te escuchaba, por una parte, ¿qué decimos cuando decimos Eucaristía? ¿No? Porque cuando hablamos sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana, esa es una frase textual del Concilio Vaticano II, ¿no? Que citaba Héctor. ¿Y qué quiso decir el concilio cuando dijo que la Eucaristía es? ¿No? ¿A qué se refiere con Eucaristía? Mientras escuchaba a Héctor pensaba, digo, bueno, a ver, nosotros asociamos muchas veces la Eucaristía, la palabra Eucaristía solamente a ir a misa, cuando en realidad la Eucaristía es mucho más amplio que ir a misa, ¿no? Digo, en celebrar la Eucaristía hay muchas experiencias que estaban incluidas dentro de la intención de Jesús, que era formar comunidad, es reconocernos como asamblea, es reconocer la dimensión sacerdotal de nuestro bautismo, ¿no? Es abrirnos a su palabra, es hacer participar a nuestro propio cuerpo en nuestra relación con Dios. Y por eso la liturgia tiene tantos movimientos, posturas, por eso intervenimos con el canto, por eso hacemos silencio, ¿no? Celebrar la Eucaristía también es eucaristizar nuestra vida, como también os lo decía Héctor, desde la dimensión social de la Eucaristía, ¿no? Es hacer que aquello que celebramos se vaya haciendo carne en nuestra propia vida, en los gestos, en las opciones que tomamos, ¿no? Celebrar la Eucaristía entonces es mucho más que ir a misa. Si tenemos en cuenta esto desde la catequesis, vamos a poder entender entonces que preparar a alguien para celebrar la Eucaristía no es prepararlo para recibir la primera comunión, sino es prepararlo para que tenga una vida eucarística. Y eso cambia absolutamente el planteo de la catequesis. Por eso la pregunta creo que cabe acá, no para Héctor, sino para todos nosotros, es, ¿estamos preparando a los niños, adolescentes, adultos para tener una vida eucarística o para recibir la comunión y la confirmación? Pues son dos universos paralelos, ¿no? Eh, Creo que acá es donde tenemos que ponernos a pensar seriamente todos los catequistas de cómo lograr que nuestros itinerarios de catequesis, nuestros procesos, y es importante que se nos grabe esta palabra que nos repetía Héctor varias veces, son procesos, ¿no? No son actos de magia, digamos, ¿no? Que haciendo 3 años de catequesis, listo, ya está, digamos, va a ir a misa toda hasta el día que muera. Son procesos que acompañar para ir haciendo que la vida de las personas vayan abrazando poco a poco el misterio que se celebra, que es dejar que la Eucaristía celebrada vaya transformando en Eucaristía la propia vida, ¿no? Y como nota, podemos decir, pedagógica en la catequesis, esto no lo logramos hablando sobre la Eucaristía, hablando sobre la misa o explicando las partes de la misa. Esto no se logra formar una vida eucarística con discursos, ¿no?
sino con experiencias. Y la experiencia no es solamente, voy a la pregunta que por ahí se hacía, la experiencia eucarística no se logra solamente ni primeramente empujando a todos que vayan a misa, sino creando en la persona la sed por la Eucaristía y creando las actitudes y las aptitudes que necesitamos todos para poder celebrar, ¿no? Por eso muchas veces la catequesis, la mejor preparación que puede hacer para la Eucaristía es enseñar a los niños, a las familias, enseñar a cantar, enseñar a hacer silencio, enseñar a recibir la palabra con, con gestos adecuados, es ir haciendo que todos los espacios de la catequesis vayan teniendo también una dimensión litúrgica. De esto nos hablaba también recién Héctor, ¿no? Es ir haciendo que la dimensión litúrgica esté presente en la catequesis, no solamente cuando explicamos las partes de la misa, sino ir haciéndola adquirir a los niños y a las familias la capacidad para celebrar, ¿no? Y eso va a ser lento en el proceso, pero ir dándole los espacios, ir haciéndole experimentar lo que de una manera sublime se da en la Eucaristía. Pero eso que se da de una manera sublime en la Eucaristía es imposible que se entienda y se experimente si no se van haciendo pequeños ensayos en la catequesis de esto, de hacer silencio, de recibir la palabra, de utilizar los signos y los símbolos, de escuchar la palabra y proclamarla, de cantar, de reconocernos comunidad, de reconocer los lugares de una celebración, etcétera, digamos. Bueno, ya me fui, perdón, pero quería complementar un poquito a los comentarios y las preguntas que iban haciendo en el chat. ¿Alguna mano levantada para que sigamos el diálogo? ¿Alguna pregunta o alguna experiencia que se quiera compartir? Comentario de Mercedes dice, qué bueno está interactuar con la pastoral de liturgia. También otro comentario, como catequistas de catequesis prematrimonial, vemos el gran trabajo que debemos hacer para que las familias sean como la Sagrada Familia y sientan la maravilla del sacramento que reciben y que comprendan que caminan con el Señor a su lado. Bien. Si alguno no encuentra la manito para levantar y quiere directamente habilitar su micrófono, también puede hacerlo. O seguir escribiendo algo, algún comentario o alguna preguntita en el chat. Muy bien, ahí Parroquia Santa Juana Levantando. María. Adelante. Buenas noches, no prendo la cámara porque me enfoca nada más a mí, pero aquí somos 13 que estamos compartiendo, dentro de los cuales hay varios que son ministros extraordinarios de la comunión. Y entonces nos surge esta pregunta, charlábamos recién con el micrófono apagado, y ahora lo hago yo en público, cómo unificar el tema de la catequesis que se está presentando con el tema de la Eucaristía y lo de llevar la Eucaristía a los enfermos, a las personas que están ancianas o que están, digamos así, en sus casas postradas. ¿Hay algún punto de conexión ahí entre esos dos servicios? En realidad, lo que yo decía recién de lo que la misión de los que celebramos la Eucaristía, los que participamos de la celebración, se podría pensar, digamos, más puntualmente por los ministros extraordinarios de la comunión,
porque de manera especial el ministro extraordinario de la comunión hace posible, comparte con quien no puede participar en la asamblea de esta comunión que celebra la iglesia. Y de esa comunión que celebra la iglesia llevan como el fruto en la comunión, para que esté unida también este anciano, este enfermo que no puede participar. Los ministros son valiosísimos, digamos, si tienen en su incorporado a su servicio, abrazado a su servicio, esta dimensión que es fantástica, hacer que el otro, o sea, es comunicar, compartir, comunicar la comunión que celebra la iglesia, y de esa comunión yo soy parte, y en este pan consagrado también hago participar de esa comunión que ella físicamente no lo puede hacer. Bien, muchas gracias. Bueno, viene timidón el primer encuentro de formación virtual. Ya para el segundo capaz que agarremos. Acá, padre, bueno, dice buenas noches, Mali de Ceres, buenas noches, muy buena la exposición de Héctor, gracias por iluminarnos en este tema. Padre Walter, muy bueno lo que planteas de preparar para una vida eucarística y no para que tomen la comunión o confirmación. Gracias, Mali. Sí, ahí No en la sé si me casa de escuchan. los Sánchez, ¿sí? No sé si me escuchan, ¿sí? Sí, Marilú. ¿Sí? Hola Marilú del tercer decanato, parroquia San Carlos Borromeo de Sunchales, equipo de catequesis de prematrimoniales. Bueno, realmente muy enriquecedor el encuentro, siempre es una caricia para el alma, todos los encuentros que hacemos, porque es el Señor que nos habla. Y bueno, y nos da la fuerza para continuar en esta tarea, porque muchas veces, a veces nos tocan grupos que decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? No estamos haciendo algo bien, no estamos transmitiendo, porque como ustedes dijeron, las parejas de hoy son muy diferentes a lo que éramos nosotros, lo que somos nosotros, que gracias a Dios hemos recibido una fe inquebrantable de parte de nuestras familias, por suerte. Y bueno, así que agradezco realmente mucho este encuentro, porque, bueno, me llega al alma, acrecienta mi fe y me da la fuerza para continuar. Muchas gracias. A vos, Marilú. Ale Almada levantó la mano, perdón. Hola, ¿cómo les va? Sí. Buenas noches. Oye. En principio, bueno, para mí es un honor tenerlo a Héctor porque está siendo mi profe, que debo mi examen, que pasó el viernes pasado en la escuela de pastoral, y la verdad que me emociona cada vez que escucho esas frases porque me debe haber visto llorar más de una vez cada vez que él da esos testimonios que llegan al alma. Así que gracias por eso. Y me parece, yo voy a aportar un concepto o algo, un ejemplo de lo que yo hago con mi pequeño grupo de catequesis de iniciación cristiana, que son los chicos, y me lleva mucho esto que vos decís, padre, de no prepararlos solo para que tomen la comunión, sino para un encuentro permanente con la Eucaristía. Pero creo que necesitamos apuntar primero a los papás para poder llegar a los niños. Y un ejemplo que yo puse en práctica y que me está dando mucho resultado es explicarle que es una hora de 7 días que tenemos en la semana. Y cómo nosotros preparamos, por ejemplo, cuando vamos a la casa de una abuela o tenemos familias numerosas y el domingo es el domingo familiar donde todo el mundo prepara la mesa, pone el mejor mantel, el mejor centro de mesa y es una celebración fenomenal. Bueno, de la misma forma nos tenemos que ir a encontrar con Jesús una hora a la semana
los domingos o los sábados, en el momento que quieran, pero así, prepararnos con la misma efusividad. Y la verdad que me viene dando resultado y es sembrar. Y como dice Héctor, son procesos, pero es sembrar semillitas y regar todo el tiempo sin exigir, pero siempre recordar. Y en lo personal quería compartirles eso que me está dando resultados, no sé si alguno a lo mejor. Y tuve de buenos catequistas, que me pasó cuando tuve con mis hijos, y me quedó eso, ¿no? De prepararnos. Es 1 hora el domingo antes de ir a la casa de la abuela. Y me dio resultado. Así que bueno, tal vez si a alguno le servía, lo quería compartir. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Familia Fioramontes Carafía, los escuchamos. Hola, chicos. Están muteados, sáquense el... Ahí está. Bien, ahí va. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Bueno, nosotros pertenecemos al Decanato 3 de Parroquia San Roque de Alí. Y bueno, la pregunta concreta es un poco cuando nosotros damos catequesis para padres, ¿no es cierto? ¿Cómo explicarle a los padres cuando, por ejemplo, la iglesia no le dispensa la Eucaristía? Que tienen por alguna situación particular de cada persona, digamos. No sé si se entiende la pregunta. Aquellas personas que no pueden comulgar, ¿te referís? Claro, exactamente. Claro, exactamente. Digamos, ¿cómo le hacemos nosotros entender que la Eucaristía es fuente y culmen de nuestra vida, ¿no? En primer lugar, digamos, además es un caso que lleva más tiempo, digamos, a veces explicar. En la celebración de la Eucaristía no solo es comunión el pan consagrado, todo es comunión desde que yo entro al templo. Para eso habría que entrar en otro tipo de formación y catequesis que es un poquito más profunda, digamos, y es distinta, de cómo la liturgia me va transformando de manera que desde el primer momento que yo entro al templo, para que yo pueda descubrir que todo es comunión. Y te digo un dato, ¿sabes qué porcentaje de personas comulgan en cada Eucaristía? En cualquier lugar, no pasa del 60%. Y solamente algunas no pueden comulgar. No pueden porque están en segundas relaciones, uniones, algunos han sido casados anteriormente por iglesia. Por eso hay que ser muy delicados en la explicación, en la catequesis, en todas esas cosas que queremos explicar, porque es una situación que a veces es muy dolorosa, digamos, ¿no? Para algunos, pero tiene una explicación, quizás no le corresponde a los catequistas y a lo mejor sí al sacerdote, eh, pero, pero sí es verdad, ojalá todos pudieran llegar a esta certeza eucarística de que en la celebración eucarística todo es comunión, no solo el pan consagrado. Bien, gracias. Gracias. Baby. No, yo quiero también agradecer a la Junta porque en estos encuentros que tenemos en agosto, por allá por agosto, ustedes siempre nos dan como herramientas para que los catequistas sigamos creciendo, ¿eh? Nos dan ideas y nos contestan muchas preguntas que a la hora de estar en el encuentro de la catequesis nos ayudan. Así que nosotros del encuentro del año pasado, del anteaño, hemos tomado esto de la participación de todas las áreas pastorales, incluirlos en la catequesis, porque también así las familias conocen
quienes formamos parte de la catequesis. No solamente los catequistas y el sacerdote y la misa, sino que en una parroquia hay muchos miembros. Entonces esto nos ayudó muchísimo, desde utilizar a los chicos de adoración, esto como vos decías, padre, de los silencios, de cómo leemos la palabra. Entonces, yo también animo a los catequistas que no nos perdamos estas formaciones, que siempre estamos pidiendo formación, pero al momento que la Junta nos las ofrece, somos muy pocos. Así que, y bueno, a Héctor, que fue también profesor mío, y bueno, me tuvo que aguantar unas cuantas preguntas. Muchas gracias porque sos muy concreto, muy sabio y muy simple en tus explicaciones. Y Walter, bueno. No me vendas tan caro. No, y Walter también, este acompañamiento que nos estás haciendo desde la Junta me parece súper importante y cómo trabaja todo el equipo. Así que bueno, les dejo esta inquietud para agosto, que bueno, no sé si será en agosto o cuándo, pero que la Junta realmente hace un trabajo muy lindo, muy lindo. Entonces, no desaprovechemos los catequistas a esto, que son instancias también para nosotros. Gracias. Gracias a vos, bebé. Soledad, desmuteate. Estás muteada. A ver, ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Me quedé con algo muy interesante que nos compartió nuestro hermano sobre que es un proceso. Me gustó mucho esa palabra, aplicado a todas las cosas de la vida. Si bien alguien dijo por ahí sembrar, yo digo, pensaba esto, ¿no? Antes de sembrar tenemos que arar la tierra y creo que es uno de las partes más agotadoras del proceso. A veces nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, no encontramos respuestas, por lo que estoy escuchando las realidades se comparten en muchas comunidades. Pero bueno, también me quedaba con esto, fui anotando algunas cosas puntuales porque realmente fue muy, muy inspirador. Esto de decir, de pedir en cada Eucaristía, descubrirme servidor de la Iglesia. Me quedan me quedé pensando en eso, ¿no? En que por ahí, cómo también está nuestra relación, si realmente si celebramos o si solamente estamos por estar o si realmente vivimos la Eucaristía con la intensidad con la que debemos hacerlo para poder después transmitir eso que queremos que el otro entienda. Gracias, 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 porque la verdad que fue muy concreto lo que nos transmitiste y bueno, me quedé con eso, ¿no? ¿Cómo hago? O Señor, enséñame a descubrirme servidor de la iglesia. Gracias, Héctor. Gracias a vos. Aprovecho estas palabras de... Sí, Héctor, perdón, dale. No, decía, digo, la catequesis y la liturgia, y si quieren la Eucaristía y la catequesis, hay una dimensión muy importante que van de la mano. O sea, la Eucaristía es la única fiesta que no puedo ir sin la vida, porque celebro la vida. Y la catequesis tampoco puedo dejar la vida en casa, porque en realidad la catequesis, voy a participar de la catequesis con la vida que tengo. Decíamos antes en algún momento del encuentro que es lo que hizo el concilio en el primer momento, respetar la lengua y la cultura y el tiempo de cada pueblo. Nosotros podemos agregarle la cultura y la historia de cada persona, de cada familia que se acerca a la iglesia por la catequesis. Todos tenemos historias, todos tenemos heridas, todos tenemos marcas. Bueno, y con esa herida y con esas marcas participamos cada semana. Y habrá que saber leer la historia para poder acompañar ese proceso. Gracias, Héctor. Y yo aprovecho tus palabras y las de Soledad al último para, bueno, dar un cierre, digamos, a este compartir, invitándolos a también repasar todo lo escuchado con la mirada puesta en el objetivo
específico diocesano de este año, ¿no? Que también es salir al encuentro de los demás, de los hermanos, para escuchar sin cuestionar, para amar sin preguntar, y así transmitir la alegría del Evangelio, ¿no? Creo que este objetivo leído con lo que hemos recibido esta noche de Héctor, lo que hemos compartido, eh, puede enriquecerse mucho, ¿sí? Podemos repensar este objetivo desde lo que nos toca como catequistas en el acompañamiento de las vidas de tantas personas que se acercan, ¿no? Convirtiendo también, animándonos a convertir nuestra catequesis no solo en la recepción de los que vienen a pedir los sacramentos, sino convertir la catequesis en una salida de nuestra iglesia hacia los barrios, hacia las periferias, hacia aquellos que no se van a acercar para anunciarles a este Jesús en quien nosotros creemos, a quien nosotros celebramos y a quien esperamos abrazar eternamente, ¿no? Aprovecho que somos muchos para compartirles algunos avisitos, recordatorios y avisos. En primer lugar, este año, como lo refería Irma hace un ratito, tendremos, como todos los años, nuestro encuentro de catequistas, pero este año con una nota especial. El año pasado nos hemos reunido como diócesis, ¿se acuerdan? A Rufó. Allí nos hemos congregado muchos de todas las partes de la diócesis y la verdad que es emocionante ahora también verlos en chiquitito, aunque sea, pero de una punta a la otra de la diócesis, hermanos de allá de Tostado, de San Cristóbal, Villaminetti, como también de allá de María Juana, San Vicente, pasando por todas las comunidades entre media, ¿no? Bueno, el año pasado fue un encuentro diocesano, pero en este camino que estamos haciendo hacia el jubileo del año 2025, este año no vamos a celebrar este encuentro solos y en casa, sino que nos vamos a unir con nuestra hermana iglesia de Santa Fe. Vamos a celebrar un encuentro interdiocesano el sábado 24 de agosto en la ciudad de Santa Fe. Ya los referentes de cada decanato que están en la Junta se van a empezar a ponerse en contacto, ¿sí? Con todas las comunidades, todas las parroquias, para ayudar un poco en la organización de los viajes, en la organización de los preparativos de este encuentro. Pero entonces, el encuentro va a ser interdiocesano entre Rafaela y la Arquidiócesis de Santa Fe en la ciudad de Santa Fe el sábado 24 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿sí? Como para que ya lo tengamos agendado, y vayamos charlando y moviendo un poco la invitación en cada una de las comunidades. Otro avisito que tiene que ver con estos encuentros formativos. Dijimos, este era el primero con Héctor, a quien agradecemos mucho. El segundo encuentro virtual lo vamos a tener, siempre son miércoles. El segundo encuentro virtual va a ser el miércoles 24 de julio, 24 del 07. Ahí el padre Fabián Aleso nos va a acompañar ayudándonos a reflexionar sobre la palabra de Dios y su importancia en la vida cristiana y en la catequesis. ¿Mm? Así que para que vayamos poniéndonos filosos con las preguntas también, ¿sí? Y el tercer y último encuentro virtual de formación va a ser el miércoles 9 de octubre. En este encuentro del 9 de octubre, Gabriela Monuti va a ser la invitada, ella es docente de la Escuela de Agentes de aquí del Decanato 4, y nos va a hablar sobre escatología. ¿Qué es eso? Bueno, nos vamos a enterar esa noche, pero podemos adelantar. Siempre vieron que surgen en la catequesis las preguntas sobre
cielo, infierno, purgatorio, que el juicio final, qué pasa con las almas, que, bueno, todo eso, podemos decir, es escatología, ¿sí? Bueno, está ubicado justamente en octubre ahí, porque en octubre vieron que se empieza a acercar, empieza que el Día de los Muertos, que el Día de los Santos, y ahí empiezan a surgir ciertas preguntas sobre estos temas. Bueno, por eso está este temita también que va a ser, creo que, muy iluminador y práctico también para nuestra experiencia de catequesis, ¿eh? Entonces, esos son los encuentros restantes para los cuales vamos a utilizar el mismo método. Vamos a alargar una plaquita con anticipación, con la fotito del disertante, el tema y una nueva inscripción. O sea, estos grupos que se han armado ahora, lo vamos a dejar unos días para pasarles el material que generosamente Héctor nos ha dejado por escrito de lo que ha compartido con nosotros. Le vamos a pasar también el enlace de nuestro canal de YouTube de la Junta Diocesana de Catequesis, donde va a estar colgado este video que estamos grabando, para que lo podamos revisar, para que lo podamos rever o compartir. Y una vez que compartimos esas cosas, el grupo se va a dar de baja, ¿eh? O sea, para el próximo encuentro virtual, el que quiera se inscribirá nuevamente. Total es fácil. Por WhatsApp es fácil la inscripción, ¿sí? Recuerden simplemente a los párrocos, los que no lo han hecho todavía, que el año pasado hemos presentado el material de formación para que se realice en cada parroquia, el ABC del catequista, y un material muy sencillo, pero muy valioso. Muchas comunidades lo están utilizando con hermosas experiencias que nos van compartiendo. Bueno, yo los invito a los que todavía no lo han hecho a que hablen con sus párrocos y les digan, che, ¿te acordás que la Junta te mandó un material? Bueno, para que juntos puedan charlarlo, prepararlo, y así entre mate y mate poder utilizarlo también como formación en las comunidades de cada uno. ¿Estamos? Bueno, sin más, para no demorarnos, como Junta de Catequesis, estamos muy agradecidos por la participación de todos, y esperamos que sea un granito más de arena para la formación de los catequistas de toda la diócesis. Cuando surjan inquietudes, cuando tengan dudas, no duden en escribir o a la Junta, en el mail de la Junta, o bien a través de los referentes que están en la Junta de cada decanato, ¿eh? Así que les agradecemos mucho la participación, la escucha atenta, el respeto, y a Héctor especialmente un gran abrazo de agradecimiento, Héctor, y un aplauso virtual que seguramente todos vamos a estar haciendo, ¿eh? Dios los bendiga a Gracias a todos. ustedes por la invitación. Bien, gracias a todos y bueno, nos vemos prontamente. Chao, Buenas noches, gracias. adiós. Chao, chao. Chao, chao.